Caballo invade hospital e impide la eutanasia de una niña. Lo que sucedió después la noche caía sobre Barcelona, envolviendo el Hospital San Juan de Dios en un manto de quietud. Los pasillos, normalmente bulliciosos durante el día, ahora yacían en un silencio casi reverencial, interrumpido solo por el ocasional pitido de las máquinas y los pasos apresurados del personal nocturno. En la unidad de cuidados intensivos, la enfermera Lucía Montenegro realizaba su ronda habitual. Sus ojos, cansados pero atentos, se posaron sobre la pequeña figura de Isabel Montero, una niña de apenas 6 años que luchaba contra una enfermedad que los médicos aún no lograban comprender. La máquina que monitoreaba sus signos vitales emitía un ritmo constante pero débil. Lucía suspiró recordando la conversación que había tenido esa misma tarde con el doctor Alejandro Vega, el médico a cargo del caso de Isabel. No sé cuánto tiempo más podrá resistir, había dicho Alejandro, su voz cargada de frustración y tristeza. Hemos agotado todas las opciones. Si no hay un cambio pronto... Lucía sacudió la cabeza, negándose a aceptar lo inevitable. En sus 15 años como enfermera, había visto milagros ocurrir en los momentos más inesperados, pero incluso ella debía admitir que las posibilidades de Isabel eran cada vez más escasas. En la habitación contigua, Javier Montero, el padre de Isabel, yacía inmóvil en su propia cama de hospital. Un accidente de equitación lo había dejado en coma semanas atrás, justo cuando su hija comenzaba a mostrar los primeros síntomas de su misteriosa enfermedad. Lucía no podía evitar pensar en la crueldad del destino que había golpeado a esta familia. De repente, un sonido inusual rompió el silencio de la noche. Al principio, Lucía pensó que lo había imaginado, pero entonces lo escuchó de nuevo, el inconfundible sonido de cascos golpeando contra el suelo de linóleo. «Imposible», murmuró para sí misma, dirigiéndose hacia la puerta de la UCI. Lo que vio al abrir la puerta la dejó sin aliento. Allí, en medio del pasillo, avanzaba majestuosamente un caballo de un blanco inmaculado. Su pelaje brillaba con una luz casi sobrenatural bajo las tenues luces del hospital, y sus ojos, de un azul profundo y misterioso, parecían contener una sabiduría ancestral. Lucía se quedó paralizada, incapaz de comprender lo que estaba viendo. El caballo, al que más tarde conocería como Aura, se detuvo frente a ella, inclinando ligeramente su cabeza como si la saludara. «¿Cómo? ¿Qué?», balbuceó Lucía, pero sus preguntas quedaron sin respuesta cuando Aura, con una gracia que parecía desafiar su tamaño, pasó junto a ella y entró en la UCI. La enfermera, saliendo de su estupor, corrió tras el animal, temiendo por la seguridad de los pacientes. Pero para su asombro, Aura se movía con una delicadeza increíble, evitando cuidadosamente los equipos médicos y dirigiéndose directamente hacia la cama de Isabel. Lucía observó, con una mezcla de temor y fascinación, cómo Aura se acercaba a la incubadora donde yacía la pequeña. El caballo bajó su cabeza, acercando su hocico al vidrio que lo separaba de Isabel, y entonces, ante los ojos incrédulos de Lucía, ocurrió algo extraordinario. En el momento en que Aura tocó la incubadora, las máquinas que monitoreaban a Isabel comenzaron a emitir sonidos diferentes. Los números en las pantallas empezaron a cambiar, mostrando una mejoría repentina e inexplicable en los signos vitales de la niña. Lucía corrió hacia la cama, comprobando los monitores y a la propia Isabel. El color volvía lentamente a las mejillas de la niña, y su respiración, antes débil y trabajosa, se volvía más fuerte y regular. «¡Doctor Vega!», gritó Lucía sin apartar los ojos de Isabel. «¡Doctor Vega, venga rápido!». Mientras esperaba la llegada del médico, Lucía no pudo evitar mirar a Aura con una mezcla de gratitud y confusión. El caballo permanecía inmóvil junto a la cama, sus ojos fijos en Isabel, como si estuviera velando por ella. El sonido de pasos apresurados anunció la llegada del doctor, Alejandro Vega, quien se detuvo en seco al entrar en la habitación, su mirada alternando entre Isabel, los monitores y el imponente caballo blanco. «¿Qué está pasando aquí?»,
preguntó, su voz una mezcla de asombro y preocupación profesional. Antes de que Lucía pudiera responder, un grito proveniente de la habitación contigua los sobresaltó a ambos. Era la voz de una de las enfermeras llamando con urgencia: «Doctor Vega, el señor Montero está despertando». Alejandro y Lucía intercambiaron una mirada de incredulidad. En cuestión de minutos, lo imposible se había vuelto realidad. Isabel mostraba signos de recuperación y Javier estaba saliendo del coma. Y en medio de todo, Aura permanecía como un guardián silencioso. Su presencia un misterio que prometía ser solo el comienzo de una historia que cambiaría para siempre las vidas de todos en el Hospital San Juan de Dios. El amanecer encontró al Hospital San Juan de Dios en un estado de agitación controlada. La noticia de los eventos nocturnos se había extendido como un incendio entre el personal, generando una mezcla de asombro, escepticismo y, en algunos casos, temor. El doctor, Alejandro Vega, no había dormido en toda la noche. Después de comprobar la milagrosa mejoría de Isabel y el sorprendente despertar de Javier Montero, se había sumergido en una frenética investigación buscando cualquier precedente médico que pudiera explicar lo ocurrido. Sin embargo, cada teoría que formulaba parecía más improbable que la anterior. Lucía, por su parte, había permanecido junto a Isabel, observando con asombro cómo la niña, que horas antes parecía estar al borde de la muerte, ahora dormía plácidamente, sus signos vitales estables y fuertes. La enfermera no podía apartar sus pensamientos de Aura, el misterioso caballo blanco que había desaparecido tan repentinamente como había llegado, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta. A media mañana, Javier Montero finalmente recuperó la conciencia por completo. Alejandro entró en su habitación, acompañado por Lucía, ambos ansiosos por obtener respuestas. «Señor Montero», comenzó Alejandro con cautela, «sé que acaba de despertar y que debe estar confundido, pero necesitamos hacerle algunas preguntas sobre lo que sucedió anoche». Javier, aún desorientado, miró a su alrededor con ojos nublados por la confusión. «¿Anoche? Yo no recuerdo nada desde el accidente. ¿Cuánto tiempo he estado?» «Casi un mes», respondió Lucía suavemente. «Pero eso no es lo más importante ahora. Su hija, Isabel». Al escuchar el nombre de su hija, Javier se incorporó bruscamente, el pánico reflejado en su rostro. «Isabel, ¿cómo está ella? Lo último que recuerdo es que estaba enferma, muy enferma». Alejandro y Lucía intercambiaron una mirada antes de que el médico respondiera. «Señor Montero, lo que estamos a punto de contarle puede sonar increíble, pero le aseguro que es la verdad». Durante los siguientes minutos, le relataron a Javier los eventos de la noche anterior, la aparición de Aura, la repentina mejoría de Isabel y su propio despertar del coma. Con cada palabra, el rostro de Javier pasaba de la incredulidad al asombro y, finalmente, a una expresión de comprensión que desconcertó tanto al médico como a la enfermera. «Aura», murmuró Javier, su voz apenas audible. «¿Ha vuelto?» «¿Vuelto?», preguntó Alejandro, inclinándose hacia adelante. «¿Usted conoce a ese caballo?». Javier cerró los ojos como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que estaba a punto de revelar. Cuando los abrió, su mirada estaba cargada de una mezcla de gratitud y temor. «Aura no es un caballo común», comenzó. «Ha estado en mi familia por generaciones, aunque estar no es la palabra correcta. Aparece en momentos de crisis, cuando la vida de alguien de la familia Montero está en peligro». Lucía y Alejandro escuchaban, fascinados y escépticos a partes iguales, mientras Javier continuaba su relato. «Mi abuelo me contó historias sobre Aura, cómo salvó a mi bisabuela durante la Guerra Civil, apareciendo de la nada para llevarla a un lugar seguro durante un bombardeo, y cómo, años más tarde, guió a mi padre a través de una tormenta de nieve cuando se había perdido en los Pirineos. Pero eso es», comenzó Alejandro, pero Javier lo interrumpió. «Imposible, lo sé. Yo tampoco lo creí, hasta que lo vi con mis propios ojos. Hace 10 años, cuando Isabel nació prematuramente, los médicos dijeron que no sobreviviría la noche.
Y entonces, en medio de la desesperación, Aura apareció en el jardín del hospital. Entró en la unidad neonatal y tocó la incubadora de Isabel con su hocico. Al día siguiente, los médicos no podían explicar cómo la bebé se había recuperado tan milagrosamente. Lucía se llevó una mano a la boca, recordando la escena que había presenciado la noche anterior. «Es exactamente lo que sucedió anoche», susurró. Javier asintió. «Y ahora ha vuelto para salvar a Isabel una vez más, y a mí en el proceso». Alejandro, luchando por mantener su escepticismo científico, se pasó una mano por el cabello. «Señor Montero, con todo respeto, lo que está sugiriendo es imposible», completó Javier con una sonrisa cansada. «Doctor Vega, usted mismo lo vio anoche. A veces, la realidad supera cualquier explicación científica». Antes de que Alejandro pudiera responder, una enfermera entró apresuradamente en la habitación. «Doctor Vega, necesitamos su ayuda en la UCI. El paciente de la cama 4, el señor García, ha entrado en shock sin razón aparente». Alejandro se puso de pie de inmediato, la preocupación grabada en su rostro. «Voy enseguida». Volviéndose hacia Javier, añadió: «Continuaremos esta conversación más tarde». Mientras Alejandro salía corriendo de la habitación, Lucía se quedó atrás, su mente trabajando a toda velocidad. Algo en la situación del señor García le resultaba inquietantemente familiar. «Señor Montero», dijo lentamente, «¿saben todas esas historias sobre Aura? ¿Alguna vez hubo consecuencias? ¿Efectos secundarios por sus intervenciones?» Javier palideció visiblemente ante la pregunta. «Yo no estoy seguro. Mi abuelo mencionó algo una vez, pero nunca quiso entrar en detalles. Dijo que algunos milagros tienen un precio». Las palabras de Javier resonaron en la mente de Lucía mientras salía de la habitación, un escalofrío recorriendo su espalda. Si sus sospechas eran ciertas, la aparición de Aura podría haber desencadenado una serie de eventos cuyas consecuencias apenas empezaban a vislumbrar. Mientras se dirigía hacia la UCI, Lucía no podía evitar preguntarse: ¿era posible que la recuperación milagrosa de Isabel y Javier estuviera relacionada de alguna manera con el repentino deterioro del señor García? Y si era así, ¿qué otras sorpresas les deparaba el misterioso Aura? La enfermera aceleró el paso, consciente de que las respuestas a estas preguntas podrían cambiar para siempre su comprensión de la vida, la muerte y los límites entre lo posible y lo imposible. El caos reinaba en la unidad de cuidados intensivos cuando Lucía llegó. El doctor Vega y un equipo de enfermeras trabajaban frenéticamente alrededor de la cama del señor García, un hombre de mediana edad que hasta esa mañana había mostrado signos de recuperación tras una cirugía cardíaca complicada. Lucía se unió al equipo, sus manos moviéndose con precisión mientras ayudaba a administrar medicamentos y ajustar equipos. Pero en el fondo de su mente, una voz insistente le susurraba que esto no era una simple complicación médica. Después de una hora de intensos esfuerzos, lograron estabilizar al señor García. Exhausto, Alejandro se dejó caer en una silla cercana, pasándose una mano por el rostro. «No lo entiendo», murmuró. Sus análisis de esta mañana eran perfectos. No hay razón para que haya entrado en shock de esta manera. Lucía dudó por un momento antes de hablar. «Doctor Vega, ¿no le parece extraño que esto haya ocurrido justo después de la mejoría de Isabel y el señor Montero?» Alejandro la miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo. Alejandro estudió a Lucía por un momento, su expresión una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Qué estás sugiriendo exactamente? ¿Lucía?» La enfermera tomó una respiración profunda antes de responder. «Sé que suena descabellado, pero ¿y si la aparición de Aura y la recuperación milagrosa de Isabel y el señor Montero están conectadas de alguna manera con el empeoramiento del señor García?» Alejandro frunció el ceño, su mente científica luchando contra la idea. «Lucía, entiendo que lo que hemos presenciado es extraordinario, pero no podemos empezar a atribuir eventos médicos a un caballo mágico». Lo sé», respondió Lucía, agitando las manos con frustración. «Pero piénselo,
El señor Montero mencionó que su abuelo hablaba de un precio por los milagros de Aura. ¿Y si ese precio es la salud de otra persona? Antes de que Alejandro pudiera responder, una alarma comenzó a sonar en otra habitación de la UCI. Ambos se pusieron de pie de inmediato, corriendo hacia la fuente del sonido. Era la habitación de la señora Rojas, una paciente que se estaba recuperando de un trasplante de riñón. Sus signos vitales estaban cayendo rápidamente, sin razón aparente. Mientras trabajaban para estabilizarla, Lucía no pudo evitar notar la mirada de duda que cruzó el rostro de Alejandro. La teoría que había propuesto, por más descabellada que pareciera, empezaba a cobrar sentido ante la evidencia que se acumulaba. Horas más tarde, cuando finalmente lograron estabilizar a la señora Rojas, Alejandro llamó a Lucía a su oficina. El médico parecía haber envejecido años en solo un día, el peso de los eventos recientes visible en las profundas arrugas de su frente. Lucía comenzó, su voz cansada pero firme. No puedo creer que esté diciendo esto, pero creo que debemos investigar más a fondo tu teoría. La enfermera asintió, una mezcla de alivio y aprensión recorriendo su cuerpo. ¿Qué sugiere que hagamos? Primero, necesitamos más información, respondió Alejandro. Voy a hablar de nuevo con el señor Montero. Necesitamos saber todo lo que pueda decirnos sobre Aura y su historia familiar. Yo puedo revisar los registros médicos, ofreció Lucía. Tal vez encontremos un patrón en los pacientes que han empeorado desde anoche. Alejandro asintió, agradecido por la iniciativa de Lucía. Bien, y también deberíamos mantener un ojo especial en Isabel. Si tu teoría es correcta, su recuperación podría estar directamente relacionada con el empeoramiento de otros pacientes. Mientras salían de la oficina, un pensamiento inquietante cruzó la mente de Lucía. «Doctor Vega», dijo, deteniéndose en la puerta, «si realmente existe esta conexión, ¿qué haremos? No podemos simplemente dejar que otros pacientes empeoren para salvar a Isabel». Alejandro la miró, el conflicto ético claramente visible en sus ojos. «No lo sé, Lucía. Realmente no lo sé. Pero lo que sí sé es que necesitamos respuestas, y las necesitamos pronto». Con esa sombría nota, se separaron para comenzar su investigación, cada uno consciente de que las respuestas que buscaban podrían cambiar para siempre su comprensión de la vida, la muerte y los límites de la medicina. Mientras tanto, en su habitación, Isabel dormía plácidamente, ajena al tumulto que su milagrosa recuperación había desatado. Y en algún lugar, invisible pero presente, Aura vigilaba, su misteriosa influencia extendiéndose por los pasillos del hospital como una niebla imperceptible pero poderosa. Los días siguientes en el Hospital San Juan de Dios fueron una mezcla de júbilo y tensión. Por un lado, la recuperación de Isabel Montero parecía casi milagrosa. La niña, que hacía apenas una semana estaba al borde de la muerte, ahora se sentaba en su cama, coloreando y riendo con una energía que asombraba a todos los que la veían. Javier Montero, por su parte, se recuperaba a pasos agigantados. Los médicos no podían explicar cómo alguien que había estado en coma durante semanas podía mostrar tan pocos efectos secundarios. Era como si el tiempo se hubiera detenido para él, permitiéndole despertar exactamente como estaba antes del accidente. Sin embargo, bajo la superficie de estas aparentes buenas noticias, una corriente de preocupación fluía entre el personal del hospital. El doctor Alejandro Vega y la enfermera Lucía Montenegro habían notado un patrón inquietante. Por cada mejoría en el estado de Isabel o Javier, otro paciente en el hospital experimentaba un deterioro inexplicable. Una tarde, mientras revisaban los últimos informes en la oficina de Alejandro, Lucía no pudo contener más su frustración. «No puede ser coincidencia», dijo, dejando caer una pila de historiales médicos sobre el escritorio. «En la última semana, hemos tenido 5 casos de pacientes que empeoraron repentinamente, sin razón médica aparente. Y cada uno de estos incidentes coincide con una mejora significativa en Isabel o el señor Montero». Alejandro se quitó las gafas y se frotó los ojos cansados. «Lo sé, Lucía. Yo también lo he notado.
Pero ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo le decimos a nuestros colegas, a la junta directiva del hospital, que creemos que un caballo místico está intercambiando la salud de unos pacientes por la de otros? Lucía se dejó caer en una silla frente al escritorio. No lo sé, pero no podemos ignorarlo. Si no hacemos algo, más personas podrían... Su frase quedó interrumpida por un golpe en la puerta. Era Carmen, una de las enfermeras de pediatría. Doctor Vega, enfermera Montenegro, dijo, su voz temblando ligeramente. Creo que deberían venir a ver esto. Los tres se apresuraron hacia la habitación de Isabel. Al entrar, se quedaron paralizados por la escena que tenían ante ellos. Isabel estaba de pie junto a la ventana, su pequeña mano apoyada contra el cristal. Y allí, en el jardín del hospital, estaba Aura. El majestuoso caballo blanco parecía brillar bajo la luz del atardecer, sus ojos fijos en la niña. Ha estado así durante los últimos 10 minutos, susurró Carmen. No responde cuando le hablamos, solo mira al caballo. Alejandro se acercó cautelosamente a Isabel. Isabel, cariño, ¿puedes oírme? La niña no respondió, pero una sonrisa serena se dibujó en su rostro. De repente, se volvió hacia el médico, sus ojos brillantes de una manera que Alejandro nunca había visto antes. Aura dice que tengo que elegir, dijo Isabel, su voz mezclada con una madurez impropia de su edad. ¿Elegir?, preguntó Lucía, acercándose también. ¿Elegir qué? Cariño. Isabel miró de nuevo hacia la ventana, donde Aura seguía inmóvil. Dice que puedo quedarme y sanarme por completo, pero que eso significará que otros se pondrán enfermos. O puedo irme con él, y todos los demás estarán bien. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Alejandro y Lucía intercambiaron miradas de horror y comprensión. La teoría que habían estado desarrollando, por más increíble que pareciera, acababa de ser confirmada por las palabras inocentes de una niña. Isabel, dijo Alejandro, luchando por mantener la calma en su voz, ¿entiendes lo que eso significa? La niña asintió, una sabiduría ancestral reflejada en sus ojos. Significa que tengo que decidir entre mi vida y la de otros. Aura dice que es el precio del milagro. Lucía se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. La enormidad de la situación. El peso de la decisión que recaía sobre los hombros de una niña de 6 años era casi insoportable. No puedes tomar esa decisión, Isabel, dijo Alejandro, su voz quebrándose. Eres solo una niña. No es justo. Isabel sonrió tristemente. Pero alguien tiene que hacerlo, ¿verdad? Si no elijo, Aura dice que seguirá pasando. Más personas se enfermarán. En ese momento, Javier Montero entró en la habitación, atraído por la conmoción. Al ver a su hija de pie junto a la ventana y al caballo en el jardín, su rostro palideció. Nofi susurró, comprendiendo instantáneamente lo que estaba sucediendo. No puede ser. Isabel se volvió hacia su padre, lágrimas brillando en sus ojos. Papá, tengo que irme con Aura. Es la única manera de que todos estén bien. Javier corrió hacia su hija, envolviéndola en un abrazo desesperado. No, mi niña, no puedes. Debe haber otra manera. Alejandro y Lucía observaban la escena, impotentes. Todo su conocimiento médico, toda su experiencia, no significaba nada frente a esta situación que desafiaba toda lógica y comprensión. Mientras la familia Montero lloraba abrazada, Aura permanecía en el jardín, su presencia una silenciosa recordatorio del imposible dilema que enfrentaban. La decisión que tomaran en las próximas horas no solo determinaría el destino de Isabel, sino que también pondría a prueba los límites de la ética médica, el amor familiar y la propia naturaleza de la vida y la muerte. El sol comenzaba a ponerse sobre Barcelona, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. En la habitación del hospital, el tiempo parecía haberse detenido, mientras todos contemplaban la imposible elección que tenían por delante. La noche cayó sobre el Hospital San Juan de Dios, pero nadie en la habitación de Isabel parecía notarlo. El tiempo se había convertido en un concepto abstracto, medido solo por los latidos acelerados de sus corazones
y el peso aplastante de la decisión que tenían ante ellos. Javier Montero no se había separado de su hija ni un instante, sosteniéndola como si temiera que en cualquier momento pudiera desvanecerse entre sus brazos. Isabel, por su parte, mantenía la calma de una manera que resultaba inquietante en una niña de su edad. El doctor es éticamente insostenible. Pero si no hacemos nada, más pacientes seguirán empeorando, rebatía el doctor Ramón Fuentes, un veterano cirujano. ¿No es nuestro deber proteger a todos nuestros pacientes? Alejandro escuchaba los argumentos, sintiendo que cada palabra lo desgarraba por dentro. Como médico, su juramento lo obligaba a preservar la vida. Pero, ¿cómo elegir entre una vida y otra? Mientras tanto, Lucía permanecía junto a Isabel y Javier, observando por la ventana. Aura seguía en el jardín, inmóvil, su presencia una constante recordatorio del dilema sobrenatural al que se enfrentaban. Lucía, la voz suave de Isabel, rompió el silencio. ¿Crees que soy mala por querer vivir? La pregunta golpeó a Lucía como un puñetazo en el estómago. Se arrodilló junto a la cama, tomando la pequeña mano de Isabel entre las suyas. No, cariño, no eres mala en absoluto. Querer vivir es lo más natural del mundo. Javier, con lágrimas en los ojos, acarició el cabello de su hija. Mi amor, no tienes que hacer esto. Encontraremos otra manera. Isabel miró a su padre con una madurez que iba más allá de sus años. Pero papá, ¿y si no hay otra manera? ¿Y si por salvarme a mí otras personas mueren? El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie tenía una respuesta para la pregunta imposible de una niña enfrentando un dilema digno de filósofos y santos. De repente, un alboroto en el pasillo llamó la atención de todos. Alejandro entró apresuradamente en la habitación, seguido por un hombre mayor que nadie reconoció. «Señor Montero», dijo Alejandro, su voz tensa pero esperanzada. «Este es el doctor Gabriel Sandoval. Es un experto en casos inusuales. Cree que puede tener información que nos ayude». El doctor Sandoval, un hombre de unos 70 años con una barba blanca y ojos penetrantes, se acercó a la cama de Isabel. Su presencia parecía llenar la habitación, emanando una extraña mezcla de sabiduría y misterio. «Así que tú eres la pequeña que ha llamado la atención de Aura», dijo con voz suave, estudiando a Isabel con una mirada que parecía ver más allá de lo físico. «¿Usted sabe sobre Aura?», preguntó Javier, una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos. El doctor Sandoval asintió lentamente. «He dedicado mi vida a estudiar casos como este, fenómenos que desafían la comprensión científica convencional. Y Aura es un ser muy especial». Se volvió hacia la ventana, donde el caballo blanco seguía vigilante en el jardín. «Aura no es malvado, pero tampoco es completamente benévolo. Es un guardián del equilibrio, una fuerza de la naturaleza que opera bajo reglas que nos resultan incomprensibles». «Pero, ¿por qué Isabel?», interrumpió Javier, su voz temblando de emoción. «¿Por qué mi hija tiene que cargar con esta responsabilidad?». El doctor Sandoval se giró hacia Javier, sus ojos llenos de compasión. «Las razones de Aura son tan misteriosas como antiguas, señor Montero, pero en mi experiencia siempre elige a aquellos con un espíritu excepcionalmente fuerte y puro». Isabel, que había estado escuchando atentamente, habló con una voz sorprendentemente firme para alguien de su edad. «Doctor Sandoval, ¿hay alguna forma de que yo pueda vivir sin que otros sufran?». El anciano doctor se acercó a la cama y se sentó junto a Isabel, tomando su pequeña mano entre las suyas. «Mi querida niña, has hecho una pregunta muy valiente y sabia. La respuesta, me temo, no es sencilla, sí». Se volvió hacia Alejandro y Lucía. «Lo que están presenciando es un fenómeno conocido como la balanza de Aura. Cuando Aura interviene para salvar una vida, debe mantener el equilibrio tomando energía vital de otros. Pero eso no es justo», protestó Lucía, incapaz de contener su frustración. «La naturaleza rara vez se preocupa por nuestras nociones de justicia», respondió el doctor Sandoval con una sonrisa triste. «Sin embargo, hay algo que podemos hacer.
algo que nunca antes se ha intentado, pero que podría funcionar. Todos en la habitación contuvieron la respiración, pendientes de las palabras del doctor Sandoval. En lugar de tomar energía de otros pacientes al azar, podríamos intentar distribuir el costo del milagro de Isabel entre un grupo de voluntarios. Personas dispuestas a sacrificar una pequeña parte de su vitalidad para salvar la vida de esta niña. Alejandro frunció el ceño. ¿Está sugiriendo que pidamos a la gente que se ofrezca voluntariamente a enfermarse? No exactamente, aclaró el doctor Sandoval. Hablo de un pequeño sacrificio, quizás unos días de fatiga, un resfriado, nada grave, pero distribuido entre suficientes personas, podría ser suficiente para equilibrar la balanza sin poner en peligro a nadie. Javier se puso de pie, su rostro una mezcla de esperanza y determinación. Yo seré el primero en ofrecerme. Daría mi vida entera por mi hija. Y yo, añadió Lucía sin dudarlo. Cuenten conmigo también, dijo Alejandro. El doctor Sandoval sonrió, pero su expresión seguía siendo grave. Su disposición es admirable, pero necesitaremos más, muchos más, y deben entender que esto no es sin riesgo. Estamos tratando con fuerzas que no comprendemos completamente. Isabel, que había estado escuchando todo en silencio, habló de nuevo. «Pero si hacemos esto, ¿nadie morirá por mi culpa?» «Esa es la idea, pequeña», respondió el doctor Sandoval. «Pero necesito que entiendas algo muy importante. Incluso si logramos esto, tu vida cambiará para siempre. Estarás conectada a Aura y a todos los que se ofrezcan voluntarios. Sentirás su energía, sus emociones. Será una responsabilidad enorme». La niña asintió solemnemente. «Lo entiendo, y estoy dispuesta a intentarlo si eso significa que nadie tendrá que morir». Alejandro se dirigió hacia la puerta. «Voy a hablar con el comité de ética. Necesitaremos su aprobación para proceder con esto. Y yo comenzaré a buscar voluntarios», añadió Lucía. «Estoy segura de que muchos en el hospital querrán ayudar». Mientras todos se ponían en movimiento, movilizados por esta nueva esperanza, el doctor Sandoval permaneció junto a Isabel. «Hay algo más que deben saber», dijo, su voz apenas un susurro. «Si hacemos esto, estaremos alterando el curso natural de las cosas, y la naturaleza siempre busca equilibrarse». «¿Qué quiere decir?», preguntó Javier, el miedo volviendo a su voz. El doctor Sandoval miró por la ventana, donde Aura seguía vigilante. «Quiero decir que esto podría tener consecuencias más allá de lo que podemos prever. Estamos a punto de embarcarnos en un viaje sin mapa, y no puedo garantizar dónde nos llevará». Un silencio pesado cayó sobre la habitación mientras todos asimilaban las palabras del doctor Sandoval. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse con los primeros rayos del amanecer. Un nuevo día estaba comenzando, y con él, una aventura que desafiaría los límites de la ciencia, la ética y la propia realidad. Isabel miró a Aura una vez más, y por un momento le pareció ver un destello de aprobación en los ojos del misterioso caballo. Fuera lo que fuese lo que el futuro les deparara, sabía que ya no había vuelta atrás. Los días siguientes en el Hospital San Juan de Dios fueron un torbellino de actividad frenética. El doctor Alejandro Vega, respaldado por el testimonio del enigmático doctor Sandoval, había logrado convencer al comité de ética para proceder con lo que llamaron el experimento Aura. Lucía Montenegro se había convertido en la coordinadora de voluntarios, trabajando incansablemente para reclutar a personas dispuestas a participar en este inusual procedimiento. Para su sorpresa y alivio, la respuesta fue abrumadora. Médicos, enfermeras, pacientes recuperados e incluso familiares de otros pacientes se ofrecieron para ayudar a salvar la vida de Isabel. Mientras tanto, el doctor Sandoval trabajaba en los preparativos necesarios para el ritual que conectaría a Isabel con los voluntarios y, por extensión, con Aura. La habitación de la niña se había transformado en una mezcla entre una unidad de cuidados intensivos de última generación y un espacio casi místico,
con símbolos arcanos dibujados en el suelo y velas estratégicamente colocadas. La mañana del experimento llegó con una tensión palpable en el aire. Isabel, pálida pero determinada, yacía en el centro de un círculo formado por los voluntarios. Javier sostenía su mano, negándose a dejarla sola en este momento crucial. El doctor Sandoval, vestido con una túnica blanca que contrastaba extrañamente con el entorno hospitalario, se dirigió a los presentes. Lo que estamos a punto de hacer no tiene precedentes en la historia moderna. Estamos a punto de desafiar las leyes de la naturaleza tal como las conocemos. Cada uno de ustedes será un ancla, un punto de apoyo para la vida de Isabel. Sentirán fatiga, quizás algo de dolor, pero recuerden, están salvando una vida. Alejandro y Lucía intercambiaron miradas nerviosas. A pesar de su formación científica, ambos se encontraban en un territorio completamente desconocido. El doctor Sandoval comenzó a recitar palabras en un idioma que nadie reconocía, su voz resonando con una autoridad ancestral. A medida que hablaba, una brisa inexplicable comenzó a soplar en la habitación cerrada, haciendo parpadear las velas. De repente, Isabel jadeó, su cuerpo arqueándose en la cama. Una luz dorada pareció emanar de su piel, extendiéndose en finos hilos hacia cada uno de los voluntarios. Javier gritó intentando alcanzar a su hija, pero el doctor Sandoval lo detuvo con una mirada severa. No interfiera, el proceso ha comenzado. Los voluntarios comenzaron a sentir los efectos. Algunos se tambalearon, otros se llevaron las manos al pecho, jadeando. Pero ninguno rompió el círculo. Lucía sintió como si una mano helada le apretara el corazón. Vio a Alejandro palidecer, gotas de sudor formándose en su frente. Pero ambos se mantuvieron firmes, determinados a ver esto hasta el final. Afuera, en el jardín del hospital, Aura relinchó, un sonido que pareció sacudir los cimientos mismos del edificio. La luz que emanaba de Isabel pulsó con más fuerza, y por un momento, todos en la habitación pudieron sentir la presencia del misterioso equino, como si estuviera allí mismo con ellos. Pasaron minutos que parecieron horas. El doctor Sandoval continuaba su cántico, su voz cada vez más fuerte, mezclándose con el sonido del viento sobrenatural que giraba en la habitación. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo cesó. La luz se desvaneció. El viento se calmó. El silencio cayó sobre la habitación como una manta pesada. Isabel abrió los ojos lentamente, parpadeando como si despertara de un largo sueño. Su piel, antes pálida y casi traslúcida, ahora brillaba con un saludable tono rosado. «¿Papá?», susurró, su voz clara y fuerte. Javier, con lágrimas en los ojos, abrazó a su hija. «Estoy aquí, mi amor, estoy aquí». El doctor Sandoval se acercó a la cama, sus ojos escrutando a Isabel con una mezcla de asombro y preocupación. «¿Cómo te sientes, pequeña?». Isabel frunció el ceño, como si estuviera escuchando algo que solo ella podía oír. «Me siento diferente. Puedo sentirlos a todos. Es como si fueran parte de mí ahora». Alejandro se acercó rápidamente, comenzando a examinar a Isabel con una mezcla de instinto médico y asombro. «Sus signos vitales son estables, mejor que estables, diría yo. Es increíble». Lucía miró a su alrededor, notando que los voluntarios, aunque cansados, parecían estar bien. «Ya parece que ha funcionado», dijo, una sonrisa de alivio extendiéndose por su rostro. Pero el doctor Sandoval no compartía su optimismo. Su expresión era grave cuando se dirigió a todos los presentes. «Lo que hemos logrado hoy es extraordinario, pero no se engañen. Esto no es el final, sino el comienzo. Hemos alterado el tejido mismo de la realidad y las consecuencias de nuestras acciones apenas comienzan a desarrollarse». Se volvió hacia Isabel, su voz suavizándose. «A partir de ahora, pequeña, serás un nexo, un puente entre este mundo y fuerzas que no comprendemos completamente. Tu vida estará llena de maravillas, pero también de grandes responsabilidades». Isabel asintió solemnemente.
una sabiduría más allá de sus años brillando en sus ojos. Lo entiendo, doctor Sandoval, y estoy lista. Mientras la habitación se llenaba de exclamaciones de alegría y alivio, Alejandro notó que el doctor Sandoval miraba por la ventana con una expresión preocupada. Siguiendo su mirada, vio que Aura ya no estaba en el jardín. ¿A dónde ha ido?, preguntó en voz baja. El doctor Sandoval negó con la cabeza. Esa, mi joven amigo, es la pregunta del millón. Aura nunca desaparece sin razón. Me temo que nuestro experimento ha puesto en marcha eventos que ni siquiera yo puedo predecir. Afuera, el cielo se oscureció repentinamente, como si una tormenta se estuviera formando. Pero no era una tormenta normal. Las nubes parecían moverse de manera antinatural, formando patrones que desafiaban la lógica. En la cama, Isabel cerró los ojos, su rostro contraído en una expresión de concentración. «Puedo sentirlo», susurró. «Algo está cambiando. El mundo está cambiando». El doctor Sandoval asintió gravemente. «Y así comienza. Que Dios nos ayude a todos». Los días que siguieron al experimento Aura fueron una montaña rusa de emociones y eventos inexplicables. La noticia de la milagrosa recuperación de Isabel se extendió rápidamente, atrayendo la atención de medios de comunicación, científicos y hasta autoridades gubernamentales. El Hospital San Juan de Dios se convirtió en el centro de una tormenta mediática. Periodistas acampaban en la entrada, esperando cualquier información sobre lo que muchos ya llamaban el milagro de Barcelona, PO. El doctor Alejandro Vega y Lucía Montenegro se encontraron de repente en el ojo del huracán, bombardeados con preguntas para las que no tenían respuestas. Mientras tanto, los efectos del experimento comenzaron a manifestarse de maneras inesperadas. Los voluntarios que habían participado en el ritual reportaban experiencias extrañas, sueños vívidos compartidos, momentos de clarividencia e incluso la capacidad de sentir las emociones de los demás. Isabel, por su parte, parecía estar floreciendo. Su salud mejoraba día a día, pero con ello venían cambios que desconcertaban a médicos y familiares por igual. La niña hablaba con una sabiduría impropia de su edad y a menudo parecía saber cosas que no debería. Una tarde, mientras Lucía realizaba un chequeo de rutina, Isabel la miró con ojos que parecían contener el conocimiento de siglos. «Lucía», dijo la niña con voz suave, «no debes culparte por lo de tu hermano. No fue tu culpa». La enfermera se quedó paralizada. Nunca había hablado con nadie en el hospital sobre la muerte de su hermano menor en un accidente años atrás, un evento que la había llevado a elegir la enfermería como profesión. ¿Cómo sabes eso?», preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. Isabel sonrió tristemente. «Lo veo en ti. Veo muchas cosas ahora. A veces es hermoso, pero otras es aterrador». Antes de que Lucía pudiera responder, un grito resonó en el pasillo. Corrió fuera de la habitación para encontrar a una de las voluntarias, María, en el suelo, convulsionando violentamente. «Necesito ayuda aquí», gritó Lucía, arrodillándose junto a María. El doctor Vega llegó en segundos, seguido de cerca por un equipo de enfermeras. Mientras trabajaban para estabilizar a María, Lucía notó algo extraño. Las convulsiones de la mujer parecían estar sincronizadas con los latidos del corazón de Isabel, que podía ver en el monitor de la habitación contigua. «Alejandro», susurró Lucía, «mira esto». El médico levantó la vista y sus ojos se abrieron con asombro al notar la sincronización. «Dios mío», murmuró. Una vez que lograron estabilizar a María, la trasladaron a una habitación para observación. Alejandro y Lucía se reunieron en su oficina, la preocupación grabada en sus rostros. «Esto no puede ser una coincidencia», dijo Lucía, paseando nerviosamente por la habitación. «Primero los sueños compartidos, luego la clarividencia, y ahora esto. ¿En qué nos hemos metido, Alejandro?». El doctor Vega se pasó una mano por el cabello, un gesto que Lucía había aprendido a asociar con su frustración. «No lo sé, Lucía. Creíamos que estábamos salvando una vida, pero parece que hemos desatado algo mucho más grande».
En ese momento, el doctor Sandoval entró en la oficina sin anunciarse, su rostro sombrío. «Me temo que esto es solo el comienzo», dijo, su voz cargada de preocupación. «¿Qué quiere decir?», preguntó Alejandro, poniéndose de pie. El doctor Sandoval se acercó a la ventana, mirando hacia el jardín donde Aura había estado. «El equilibrio natural ha sido alterado. Lo que hicimos para salvar a Isabel no fue simplemente curar una enfermedad, sino desafiar las leyes fundamentales del universo. Y el universo siempre busca equilibrarse». «¿Está diciendo que lo que le pasó a María es culpa nuestra?», preguntó Lucía, la culpa evidente en su voz. «No directamente», respondió el doctor Sandoval. «Pero sí, es una consecuencia de nuestras acciones. Todos los que participaron en el ritual están ahora conectados a un nivel que la ciencia no puede explicar. Y a través de ellos, Isabel está conectada con algo mucho más grande». Antes de que pudieran continuar su conversación, una enfermera entró apresuradamente en la oficina. «Doctor Vega, tiene que ver esto», dijo, su voz temblando de emoción. Los tres siguieron a la enfermera hasta la habitación de Isabel. Al entrar, se quedaron paralizados por la escena ante ellos. Isabel estaba sentada en su cama, rodeada por lo que solo podía describirse como un campo de energía dorada. Objetos pequeños, un vaso de aguas, un libro, incluso el control remoto de la televisión, flotaban suavemente a su alrededor. La niña los miró con una mezcla de asombro y miedo. «No sé cómo lo estoy haciendo», dijo, su voz quebrada. «Simplemente sucedió». El doctor Sandoval se acercó lentamente a Isabel, su expresión una mezcla de fascinación y preocupación. «Isabel», dijo suavemente, «¿puedes decirme qué sientes?». La niña cerró los ojos, como si estuviera escuchando algo que solo ella podía oír. «Es como si pudiera sentir todo», susurró. «El hospital, la ciudad, el mundo, todo está conectado y yo estoy en el centro de esa conexión». Alejandro y Lucía intercambiaron miradas de asombro y temor. Lo que estaban presenciando iba más allá de cualquier explicación científica. De repente, Isabel abrió los ojos de golpe, una expresión de pánico en su rostro. «Algo viene», dijo, su voz cargada de urgencia. «Algo grande, y no está contento». En ese momento, un temblor sacudió el edificio, las luces parpadearon y los equipos médicos comenzaron a emitir alarmas erráticas. «¿Qué está pasando?», gritó Lucía sobre el ruido. El doctor Sandoval se volvió hacia ellos, su rostro pálido. «La naturaleza busca equilibrio», dijo, «y me temo que ha enviado algo para restaurarlo». Afuera, el cielo se oscureció repentinamente, como si una tormenta hubiera aparecido de la nada. Pero esto no era una tormenta normal. Las nubes se arremolinaban en patrones imposibles, y en su centro, una luz brillante comenzó a formarse. «Aura», susurró Isabel, sus ojos fijos en el fenómeno. «Ha vuelto, pero no está solo». Mientras observaban por la ventana, una figura comenzó a tomar forma en el centro de la luz. Era enorme, etérea, con la forma de un caballo, pero compuesta de pura energía, y montado sobre él, una figura que parecía hecha de sombras y luz al mismo tiempo. «El jinete», dijo el doctor Sandoval, su voz apenas audible, «el guardián del equilibrio, ha venido a corregir lo que hemos alterado». Alejandro, Lucía y todos los presentes en la habitación sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. Sabían, sin necesidad de palabras, que estaban a punto de enfrentar algo que iba más allá de su comprensión, algo que podría cambiar el curso de sus vidas y del mundo para siempre. Isabel se puso de pie, la energía dorada aún arremolinándose a su alrededor. «No tengan miedo», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Esto es por lo que Aura me eligió. Es hora de enfrentar nuestro destino». Mientras la figura en el cielo descendía hacia el hospital, todos en la habitación se prepararon para lo que estaba por venir. El capítulo final de esta extraordinaria historia estaba a punto de desarrollarse.
y nadie podía predecir cómo terminaría. El Hospital San Juan de Dios se estremeció bajo la fuerza de una energía sobrenatural. El jinete, montado sobre la forma etérea de Aura, descendió hasta el jardín del hospital, su presencia llenando el aire de una electricidad casi palpable. Isabel, aún rodeada por el aura dorada, se dirigió con paso decidido hacia la salida de su habitación. Alejandro intentó detenerla, pero la niña lo miró con unos ojos que reflejaban una sabiduría milenaria. «Tengo que ir», dijo suavemente. «Es la única forma de arreglar lo que hemos alterado». Lucía y Alejandro intercambiaron miradas de preocupación antes de asentir. Junto con el doctor Sandoval, siguieron a Isabel mientras se dirigía hacia el jardín donde el jinete los esperaba. Al llegar al exterior, la escena que los recibió era de otro mundo. El jinete, una figura imponente hecha de luz y sombras, los observaba desde lo alto de Aura. Su rostro, si es que se le podía llamar así, era un vacío insondable que parecía contener galaxias enteras. «Has alterado el equilibrio, pequeña», resonó una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. «Las consecuencias de tus acciones se extienden más allá de lo que puedes comprender». Isabel dio un paso adelante, su pequeña figura en marcado contraste con la imponente presencia del jinete. «Lo sé», respondió con una calma sorprendente. «Pero lo hicimos para salvar vidas. ¿No es eso lo que importa?» El jinete inclinó su cabeza, como si estuviera considerando las palabras de Isabel. «La vida y la muerte son parte de un ciclo mayor. Al interferir, has creado ondas que amenazan con desestabilizar el tejido mismo de la realidad». Alejandro, reuniendo todo su coraje, se adelantó. «Somos médicos. Nuestro deber es salvar vidas. ¿Cómo puede eso estar mal?» «No se trata de bien o mal mortal», respondió el jinete. «Se trata de equilibrio. Por cada vida que salvan fuera de su tiempo, otra debe tomarse. Es la ley del universo». Un silencio pesado cayó sobre el grupo mientras asimilaban las palabras del jinete. Fue Lucía quien finalmente habló, su voz temblando ligeramente. «¿Entonces qué? ¿Vamos a dejar morir a Isabel? ¿Después de todo lo que hemos pasado?» El doctor Sandoval dio un paso adelante, su rostro una máscara de determinación. «Debe haber otra manera. Siempre hay otra opción». El jinete pareció considerar sus palabras por un momento. Luego, su atención se volvió hacia Isabel. «Niña, has sido tocada por fuerzas más allá de tu comprensión. Tienes un pie en este mundo y otro en el más allá. ¿Qué propones para restaurar el equilibrio?» Isabel cerró los ojos, como si estuviera escuchando una voz que solo ella podía oír. Cuando los abrió de nuevo, había una resolución en su mirada que hizo que todos los presentes contuvieran la respiración. «Yo seré el puente», dijo con voz clara. «Mantendré el equilibrio entre los dos mundos. Por cada vida que se salve aquí, guiaré a otra alma al más allá. Seré la guardiana del umbral». El jinete se inclinó hacia adelante, su presencia aún más intensa. «¿Entiendes lo que estás ofreciendo? Pequeña, será una carga enorme. Nunca podrás vivir una vida normal». Isabel asintió solemnemente. «Lo entiendo, pero si puedo ayudar a otros, si puedo mantener el equilibrio, entonces vale la pena». Javier, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se adelantó con lágrimas en los ojos. «Isabel, mi niña, no tienes que hacer esto. Encontraremos otra manera». Isabel se volvió hacia su padre, una sonrisa triste en su rostro. «Papá, esto es para lo que fui salvada. Es mi propósito». El jinete pareció considerar la propuesta por lo que pareció una eternidad. Finalmente, habló. «Tu oferta es aceptada, Isabel Montero. A partir de este momento, serás la guardiana del umbral. Mantendrás el equilibrio entre la vida y la muerte». Con un gesto de su mano, el jinete envolvió a Isabel en una luz brillante. Cuando se disipó, la niña parecía la misma. Pero había un brillo etéreo en sus ojos que hablaba de la sabiduría y el poder que ahora poseía. «El equilibrio ha sido restaurado», declaró el jinete. «Pero recuerden, mortales,
que cada acción tiene consecuencias. Cuiden bien de su guardiana. Con estas palabras, el jinete y la forma etérea de Aura se elevaron hacia el cielo, desvaneciéndose en un destello de luz. El silencio que siguió fue roto por el sonido de Isabel colapsando en los brazos de su padre. Alejandro y Lucía corrieron hacia ella, sus instintos médicos tomando el control. «Está bien», dijo el doctor Sandoval, su voz cargada de asombro y reverencia. «Solo está descansando. Su viaje apenas comienza». Mientras llevaban a Isabel de vuelta al hospital, Alejandro y Lucía intercambiaron miradas. Sabían que sus vidas y las de todos en el Hospital San Juan de Dios nunca volverían a ser las mismas. En los días y años que siguieron, Isabel creció para convertirse en una figura legendaria en el hospital. Los pacientes hablaban en susurros de la niña de ojos sabios que aparecía en sus momentos más oscuros, ofreciendo consuelo y a veces milagros. Alejandro y Lucía continuaron su trabajo, pero ahora con un entendimiento más profundo de los misterios de la vida y la muerte. El doctor Sandoval se quedó en el hospital, convirtiéndose en un mentor para Isabel y un puente entre la ciencia y lo sobrenatural. Y en las noches tranquilas, cuando la luna brillaba sobre Barcelona, algunos juraban ver la silueta de un majestuoso caballo blanco en el jardín del hospital, vigilando silenciosamente a su joven guardiana y el delicado equilibrio que ahora mantenía. El Hospital San Juan de Dios se había convertido en mucho más que un lugar de curación. Era ahora un nexo entre dos mundos, un lugar donde la ciencia y lo sobrenatural se entrelazaban en una danza eterna. Todo gracias a una niña valiente y un caballo misterioso llamado Aura.